Una pregunta que me llamó la atención, el tema del inicio. ¿El chico tiene, o el muchacho, tiene algún tipo de deficiencia? ¿Algún retardo, decía? Y le costaba mucho, pero para mí porque ha tenido sangrados. Él tiene su primer sangrado clínicamente significativo teniendo en cuenta que vivía en ese lugar a los 8 años. Pero antes se ha caído de los árboles, se ha golpeado la cabeza, nada más que no era internado, no era visto por un médico en toda esa primera infancia. El comentario venía un poco más sutil. Por esta cosa que se está viendo alteraciones a nivel del sistema nervioso central relacionado con las alteraciones del fibrinógeno. Por eso Bueno, es que hice la sí, pregunta si era sí, pero algo de en él no inicio. sabemos si es Bueno, por eso o porque pero vivió en bueno, condiciones tan adversas en su primera infancia y tuvo tantos traumatismos domésticos de un niño vago que sube y baja de todos lados, que no sabemos si tiene que ver con la genética del fibrinógeno o con esos traumatismos que no tuvieron atención médica en la primera infancia. A veces no sabes cuánto es de componente neurológico, psicológico y de lo social. Yo quería hacer una pregunta clínica. No sé si saben, ¿el chico recibe fibrinógeno No está preventivamente? no está profilaxis, solo recibe tratamiento a demanda. Pero Y porque no se... tenía que estar con nosotros el doctor Davoli, que era el que iba a comentar la parte clínica, porque el caso lo mandamos completo. Les cuento lo que yo puedo saber, que es que todas estas cosas que se hizo desde que lo conocemos en Rosario, se hicieron con suplemento de recombinante, de hemocompletán concentrado, y anduvo perfecto. Y tampoco necesitó valores por encima de 100, ¿eh? O sea que él tiene con 70 miligramos de cilitro, hace su hemostasia normal. Normal. perdón. Y todas las manifestaciones hemorrágicas están relacionadas a evento, Sí, no son no espontáneas. tiene sangrado espontáneo. Es una cosa que llama mucho la atención. Pero era un paciente conocido que lo había mandado el doctor Corín, que lo conocía hace muchísimos años y el paciente nunca tuvo una manifestación hemorrágica y no le pudimos medir fibrinógeno. O sea que evidentemente también debe haber algo diferente según la mutación que tenga, y algunos, aunque produzcan muy poquitito, que no es no detectable para nuestros métodos, digamos, de laboratorio, por ahí le alcancen para tener una vida normal. El paciente no había tenido grandes desafíos hemostáticos, no había tenido cirugías importantes, pero no había tenido sangrado espontáneo nunca. Este tiene que ver siempre el sangrado con traumatismos o con intervenciones quirúrgicas. Sí, tenía secuela, pero por traumatismo, ¿no? Por traumatismo. Yo lo que pienso es que todavía es muy joven, que a medida que su sistema vascular, su endotelio vaya envejeciendo, puede llegar a tener más manifestaciones espontáneas. Tengo como una fantasía que nunca pude demostrar de que su von Willebrand está compensando la falta de fibrinógeno en lo que es la hemostasia primaria. Pero es una idea. Tiempo de sangría era largo, pero no tan largo como un Glanzmann. Y 8 minutos, 9 minutos, un Ivy, sí. No hecho con Simplate, hecho con lanceta. 3 pinchacitos, 40 milímetros de mercurio. Bueno, que no se le hizo, pero ya que está acá Fabián, están todos los plaquetólogos. ¿Cómo daría esa agregación plaquetaria? Teóricamente sabemos, pero una línea. Yo solo tuvimos un paciente, tuvimos un paciente con 10 miligramos de fibrinógeno y la agregación era completamente normal. Así que, no sé, Misraji, ¿te acordás, Alicia? Nosotros afibrino no vimos ninguna. La referencia de afibrino es previa a nuestra existencia por el instituto, y la anécdota era que la mujer tuvo una complicación trombótica por haberle reemplazado el fibrinógeno. Eso hablaba con la doctora Corbett. Hace muchos años de esto, poco conocimiento, poca experiencia, y la paciente
tenía que ser sometida a una cirugía y le dieron, bueno, en ese momento no había concentrado, sí, tal vez, no sé si le habían dado crío o le habían dado el fiota, que era lo que preparaba la doctora Simonetti y el doctor Casillas, que era una fracción del plasma rica en fibrinógeno. Y la paciente se murió por una complicación trombótica. Y el paciente que menciona Fabiana es un paciente también que cuando yo lo conocí, ya era una persona grande, le habían hecho el diagnóstico en el momento de la circuncisión y tenía 10 miligramos decilitro de fibrinógeno. Aparentemente era una hipodis, pero muy, 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 muy marcada, que prácticamente no tenía ningún tipo de manifestación hemorrágica espontánea, y al final de su vida lo que hizo es un fenómeno como de una... hizo un fenómeno de dedos azules, pero exacto. eso sí. Por embolización, me parece, y después creo que hizo también un infarto. Un infarto. Así que hacia el final de la vida lo que tuvo fue complicación trombótica. El inmunológico de ese paciente estaba bajo, pero no tan bajo. Claro. Mientras tenga el RGB, la agregación plaquetaria la va a hacer, aunque no coagule. O sea, no, ya sé, pero era realmente muy, muy, muy bajito. Con decirte que había toda una discusión si era o no era una DIS. Y la conclusión de la DIS llegó porque en un momento estudió el paciente Carmen Luisa Arocha Piñango, que Adela le pasó una muestra, y ella fue la que le encontró que tenía una metodología más sensible que la que teníamos nosotros en el momento, una disociación entre la cantidad, el funcional y el inmunológico. Lo de los 10 miligramos de decilitro, antes estábamos hablando con Alejandra, es de las técnicas viejas, porque el fibrinógeno ese no era método de Klaus, era gravimétrico. Entonces, se le daba tiempo, con lo cual si había algún otro defecto, digamos, de la molécula, podía, inclusive el Klaus, haber sido mucho más manifiesto el defecto en el Klaus, pero bueno, no lo sabemos porque en ese momento, y no, después lo debemos haber estudiado, pero no me acuerdo qué quedaba. Yo gravimétrico nunca hice, pero sí hacíamos Gornal. Lavábamos el coágulo de la misma manera que se preparaba para el gravimétrico, pero después lo cuantificábamos como proteína. Teníamos que lavarlo bien para sacar todos los contaminantes de estas proteínas, pero lo hacían con Biuret, sí. Lo que quería preguntarte, Fabi, ya que me tiraste ese centro ahí de la agregación, ¿qué agonista elegirías para probar eso? Todos. Bueno, pero yo no tengo todo. Puedo jugar con ADP con y ADP puedo y jugar adrenalina. con ADP adrenalina. Y adrenalina o sea, en realidad ahí lo que vas a ver es lo único que si no hubiera fibrinógeno, la verdad es que no lo sé porque nunca tuve un paciente te prometo que lo voy a hacer. Pero con voy a probar con ADP y adrenalina, y con ADP te tendría que dar solo el cambio. No tengo colágeno. Con ADP y adrenalina tendría que dar como un Glassman. Ni bien lo pueda cambio tener. De forma con ADP. Lo voy a probar. Y lo voy a probar también en placa para verlo en el microscopio, así de paso jugamos un poco más. Gracias, gente. Lo que pasa es que me parece que no tenemos que perder de vista, es cierto, el fibrinógeno es el final de la cadena y es lo que coagula, pero se genera trombina en tiempo normal en estos pacientes, y yo creo que ahí está un poco el punto, que las otras vías que pueden ser activadas por la trombina que se genera en concentración y tiempo normal, compensa la falta, no digo que completamente, pero un poco debe compensar la falta del Sí, yo por eso creo que no tiene sangrado espontáneo, porque algo debe estar haciendo su trabajo, sí. Perdón, del von Willebrand en microvasculatura. Claro. Entonces,
por ahí en un paciente con trombastenia del asma te va a dar siempre cohibido, o sea, salvo que sea una variante o que tenga algún tipo de expresión de proteína funcional, pero sí, si me no... acuerdo. Me acuerdo del único paciente de asma que conocí, fue compartido con vos, así que... Nosotros nunca tuvimos un paciente con fibrinógeno extremadamente bajo, al que le hayamos hecho un PFA, Ajá. pero recuerdo un paciente una vez con 50 miligramos al principio y dio absolutamente normal, y ahí sí uno podía pensar que ese fibrinógeno le alcanzaba, y además en el PFA, como es una prueba que se tiene que ver con la adhesividad, y se deforma el von Willebrand por el flujo de la misma manera que ocurre en vivo, en esa prueba a lo mejor podrías tener un valor que no fuera tan patológico, ponerle, porque no necesitarías tanto fibrinógeno. Ahí sí puede haber un reemplazo. Sí, pero porque te es digo, una prueba. Marta, con método medido por Klaus, el fibrinógeno que él tenía para sus eventos estaba entre 50 y 70 miligramos de cilitro. No necesitaba más de 100 para no sangrar. Y eso que era en la boca, fibrinólisis de por medio, también le ponían tranexámico, lo cuidaban bastante. El mejor odontólogo experto en hemofílico, cosa que la extracción fuera lo menos traumática posible, pero no necesitaba concentraciones. Se ve que el nivel hemostático del fibrinógeno es ese. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias.